Bueno, vamos a Lucas 12, que está la parábola del rico insensato, del 13 al 21. Dice, uno de entre la multitud le pidió, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otro más grande, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. En vez de ser rico delante de Dios, ¿Qué entendieron de la parábola? del rico que solamente se preocupa por tener riquezas, pero no se preocupa por enriquecerse en el reino de los cielos de su palabra, su riqueza. Y lo que de pronto el Señor nos enseña a nosotros es que nosotros no tenemos que preocuparnos por enriquecernos materialmente, digámoslo así, de tener y tener y tener, porque eso no es lo que el Señor está pidiendo de nosotros, sino para nosotros la riqueza más grande es tener a Cristo en nuestro corazón y la palabra de Dios, más que lo material, más que riquezas materiales. Como yo también lo entiendo, él está colocando, y como él, muchas personas están colocando su confianza y la confianza, o sea, de su futuro en lo material, en las riquezas materiales. Entonces voy a acumular, acumular, voy a abrir más, a construir más graneros, guardo todo y ahí sí ya tengo asegurado mi futuro, mi vejez y ya estoy listo, ahora sí puedo disfrutar la vida y todo eso. En lugar empezar a construir una relación personal con Dios, de dependencia Es de lo Dios, más importante. de que Él es el que nos va a proveer siempre si nosotros depositamos nuestra confianza en Él. En él. Estamos en Él. Él no quiere que estemos pobres, Él nos va a dar, pero tenemos es que primero la prioridad es Él. Este es un hermano del rico y le dice a Jesús, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ese hermano, ese joven le pide a Jesús que actúe Jesús como un abogado, ¿no? Como ayúdeme, haga de juez entre mi hermano y yo, que mi hermano tiene mucha plata y yo quiero esa plata, o sea, yo quiero la mitad. ¿Quién? Y dice Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Ahí después, Ahí está pintado el comunismo, socialismo. sí, Yo no he exacto. trabajado, pero yo me merezco de la riqueza del Claro, otro. ¿y por qué si el otro era el rico, el hermano, ¿no? Y el otro reclamando herencia de lo del hermano. Entonces llega Jesús y dice, tengan cuidado, ahí en el versículo 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende, dice, no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces Dios está aquí llamándonos la atención de que nos cuidemos de la avaricia, porque la avaricia es pecado. O sea, la avaricia, ¿qué es? Es ese afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorar sin compartirlas con nadie, ¿no? De querer tener. Y el querer tener también trae unas consecuencias graves. En el ser humano, ustedes ven que cuando una persona quiere tener y tener y tener y tener y es avaro, es una persona que hace daño por celos, por envidias, por resentimientos. Son personas que no les importa lo que sea con tal de tener en abundancia, ¿cierto? Son capaces de robar, son capaces de mentir, son capaces de calumniar, son capaces de hacer una cantidad de prácticas Ah, contra no, la gente con tal de tener
lo que ellos quieren tener. Eso es la avaricia. Entonces el Señor dice, estén atentos, cuidado con esa avaricia. Y después cuenta la parábola. Después dice, entonces les contó esta parábola. Es ahí donde dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Jesús hace esta parábola porque la razón de que el hombre fuera rico no es tanto, y fíjense esto tan importante, no es tanto lo que el hombre haya hecho, sino que tenía un terreno que le produjo muy buena cosecha. Nosotros hemos estudiado todas las parábolas del sembrador, del terreno, de la tierra, y hemos visto que el que da el crecimiento es el Señor. Nosotros no podemos hacer nada sin el Señor. Dios es el que da el crecimiento y nosotros no podemos hacer todo si no tenemos a Dios. Pero este hombre tenía un terreno que le dio buena cosecha. Uno dice, bueno, yo compré un terreno y empezó a llover y sembré y me dio buena cosecha. ¿Depende de mí? No, de la mayoría depende de Dios. O sea, depende de lo que Dios quiera hacer con ese terreno. Dios es Dios para los justos y para los injustos. Sale el sol para los justos y los necios. Sale el sol para todos. Llueve para todos. Entonces, en el versículo 17 dice, así que se puso a pensar él, el hombre, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, fíjense el lenguaje de esta persona, todo es en primera persona. Y diré, alma mía, ¿a quién le está hablando? A él mismo. Ahí mismo. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Él mismo él mismo es el que se da los consejos, él mismo es el que ordena su vida, él mismo. Eso es una persona que no está pensando en los demás y menos en Dios. Él está incluido Dios en alguna parte, en donde le da la gloria a Dios, en donde le da las gracias a Dios por lo que tiene, en donde le dice, Dios mío, ¿qué hago yo con este terreno? Señor, tengo tanto, ¿qué quieres tú que yo haga? En ninguna parte incluye al Señor. Está hablando Él para sí mismo. Este ejemplo es el ejemplo de una persona avara, una persona codiciosa, que no está pensando sino en Él, como si Él fuera el héroe, como si Él fuera el campeón, ¿no? No le está dando la gloria a Dios. Eso es súper importante. Y tenía su buena tierra, su buena cosecha, proveniente de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios, que eso es lo que a veces se nos olvida. Todo lo que tenemos es de Dios. Si tenemos mucho, poquito, es por Dios. Luego pensó en sí mismo, ¿qué voy a hacer? No estaba pensando en los demás, solo estaba pensando en sí mismo. Voy a derribar, imagínense, tiene el terreno, tiene todo, y se voy a derribar. ¿Para qué? Para construir más graneros donde yo pueda almacenar más todos mis granos. Nunca, nunca pensó en nadie más. ¿Qué pasa en el versículo 20? Pero Dios, ahí dice, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo? Necio, necio. Es una persona necia, es una persona que, ¿qué le pasa? O sea, ¿usted dónde está? Ubícate. Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? O sea, lo puso como a reflexionar. A ver, piense un poquito. ¿De quién es la vida? Tú dices cuándo te vas y cuándo te quedas. Tú dices cuándo vas a morir y cuándo vas a nacer. ¿O de quién depende tu vida? Entonces, por eso es una persona necia que estaba obsesionado con lo que tenía. Y son personas que nunca van a pensar en Dios, porque son personas que tienen tanto, son personas que les ha ido súper bien en la vida, que para ellas Dios no existe. Esa es una persona necia. Los necios dicen que Dios no existe. Los necios dicen que no. La creación del mundo es por otras cosas, no por Dios. Ser un rico insensato no es una persona que le falta inteligencia, no, es una persona que le falta sabiduría. Y la sabiduría, ustedes saben que es el temor de Dios.
Esa es la sabiduría. Le falta ese contacto, esa relación con el Señor Jesucristo. Por eso habla a sí mismo. Por eso dice que habla consigo mismo y que le dice al alma de él, porque para él Dios no existe. Entonces ese es el avaro, ¿no? Y después dice en el versículo 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. La persona necia se diferencia de la persona sabia en que nosotros sabemos que lo que tenemos viene de Dios. La provisión viene de Dios. Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. El hombre necio no, está pensando en sí mismo, no está pensando en los demás y está pensando en acumular, acumular para tener y para no dar. O sea, es para sí mismo. De eso queda claro, ¿cierto? Clarísimo la diferencia entre un necio, entre un sabio. Bueno, pues entonces vamos al capítulo 18 de Lucas. Vamos a ver otra parábola, capítulo 18, para que sepas qué hacer. Amén. La No, respuesta. yo sí busco la sabiduría del Señor, claro. Yo, ay, Dios mío, ayúdame. ¿Cómo Ayúdame. se llama esa parábola? ¿Cuál? Para, La parábola capítulo 18. ¿La la que quieres leer? Sí. Léela. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les Amén. dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No Amén. obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. Bueno, entonces Bueno, no era insistente. desfallecer, no desanimarse, la oración persistente en medio de la dificultad, en medio de las preocupaciones, de la angustia, y aunque parezca que nuestras oraciones no llegan ni al techo, Dios está ahí siempre, nos está escuchando. Esta viuda no tenía quien la defendiera, ¿no? Fíjense que Dios es muy cariñoso, muy especial con las viudas y los huérfanos. Dios siempre está diciendo, yo soy el esposo de las viudas y yo soy el padre de los huérfanos, o sea, no nos va a dejar. Para Dios las viudas son súper especiales y es que la viuda es muy vulnerable, no tenía nadie, no tenía quien, entonces ella seguía insistiendo, insistiéndole a este juez porque estaba sufriendo en busca de justicia, ella quería justicia frente a todos los tribunales, pero el juez era malo, era un juez malo, era un juez perverso, era un juez que no quería a la gente, no le importaban las personas. En el mundo vamos a encontrar personas así, personas Ya injustas. las hay, claro. Sí, claro, injustas, insensibles, inhumanas. Muchas veces nosotros podríamos ser esas personas que a veces juzgamos a las otras personas de una manera inadecuada, ¿no? No tanto mirando hacia el otro, sino qué tanto soy yo de injusta o me he comportado como un juez injusto frente a alguien o a algo que está sucediendo. Entonces, todos estamos a veces como en un papel de jueces que tenemos que pensar, que liderar y ocuparnos de esa justicia para no dañar a otras personas, para no hacerles daño a otras personas. Pero aquí el caso era que la viuda seguía insistiendo, insistiendo. Ella no quería un no como respuesta, ¿cierto? Ella seguía persistiendo y hágame usted justicia y hágame usted justicia. Y el juez la ignoró tanto que llegó un momento en que le insistía y le tocaba y le tocaba y le tocaba
todos los días la puerta y le insistía que ya llegó de cansancio, o sea, de solo cansancio y de agotamiento a decir, bueno, ya, para que me deje de molestar, ¿no? Ya deje de molestar y de insistir. Y está bien, hago la justicia. Pero aquí lo importante es lo que Jesús dice, cómo durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, fíjense que el juez no temía a Dios, que es igual al rico insensato, no tenía un contacto con Dios, no tenía la relación con Dios, aunque no temo a Dios, ni tengo consideración de nadie, él mismo lo acepta. Voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. O sea, por cansancio le voy a hacer justicia, no por Dios ni por usted. O sea, usted no me importa y Dios tampoco, se lo voy a hacer es por mí, porque aquí el importante soy yo. Aquí estoy cansado y me la voy a quitar de encima. Ese es su único interés. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo responde el Señor? Continuó el Señor en el versículo 6. Dice, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Nosotras. No hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, que clamamos, que no nos hemos olvidado de las peticiones que tenemos de hace 30 años, que lo conocemos de hace 25 años, seguimos insistiendo, que parecemos ya loritas repitiendo lo mismo, pero seguimos insistiendo y somos sus elegidos, somos sus escogidos. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia. No es buscar las cosas por mi propia cuenta, no es en mis fuerzas, no es venganza mía, porque la venganza es de Dios, dice el Señor, y mía es la venganza, déjamelo a mí, y yo te daré la justicia. Yo haré que haya justicia en ti, en mis escogidos. Entonces después dice, les digo que sí les hará justicia y sin demora. O sea, lo que para nosotros es una eternidad, para Dios puede ser en un segundo. En un segundo hace el Señor así, te cambió el panorama, te cambió todo. Entonces, aunque a veces pensamos que a Dios no le importa mi situación o que Dios se olvidó de lo que yo le pedí, muchas veces hay que recapacitar o analizar si estoy estoy en la misma sintonía con el Señor, ¿no? Si lo que yo estoy pidiendo es conforme a la voluntad de Dios, si estoy alineada en el espíritu con el Señor para que eso se dé. Pero otras veces uno dice, pero ¿cómo no va a querer? Estamos pidiendo por la salvación de otras personas. Dios quiere eso. Dios está con nosotros de día y de noche, permanentemente. Y si nosotros estamos con Él, entendemos, comprendemos la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, para todo lo que pasa en nuestra vida, para todo. Entonces les digo que sí les haré justicia, que sí les haré justicia. Ah, listo, perfecto, ya, o sea, descanso en Él, pero sigo pidiendo hasta que lo vea, hasta que vea. Y mucha gente deja de orar, mucha gente deja de pedir, mucha gente se cansa, ¿no? En la mitad del camino, cuando ya la bendición estaba, se cansó porque ya eso será que Dios no. Pero ¿cómo sabemos si sí o no? Estando con el Señor constantemente, preguntándole al Señor constantemente. Hay oraciones que uno dice, Señor, si esto no es tuyo, quítamelo, ¿cierto? O sea, yo para qué voy a estar pidiendo algo que yo sé que no es tuyo. Entonces, si es un capricho mío, si es algo que yo estoy pidiendo en mi carne, quítame esto, porque yo quiero es lo que tú quieres. Yo no quiero pedir algo que tú no quieres. Entonces ahí es donde yo me pongo en sintonía con Él. Y entonces cuando el Señor dice, no, siga pidiendo, siga que como va bien, siga pidiendo. Entonces yo sigo insistiendo. ¿Cuándo? Cuando lo vea. Lo voy a ver, porque Dios es fiel. Dios es justo. Bueno. Y Él es bueno, Él es bueno,
solo ternura. Lo importante aquí es hacerlo de la viuda, no desfallecer en los momentos difíciles donde veamos que no vemos nada. Ahí es donde más hay que insistir, ahí es donde más vamos a ver, porque fíjense en el último versículo lo que dice: les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. Está ahí donde Dios nos está probando la fe. Es ahí donde, cuando uno cree en una persona y esa persona responde como tú quieres, uno dice, uy, es claro, es preciso, no, eso no falla. Pero cuando lleva uno muchos años pidiendo lo mismo y nada, entonces uno dice, ¿será que sí? No, yo como que no. Nuestra fe decae, nuestra fe se puede debilitar. Y en el último versículo donde el Señor dice, encontrará fe en la tierra, es ahí donde Dios nos está probando la fe en Él, porque Él es el que nos da todo, es Él el que nos dirige. Entonces, no nos desanimemos, que en el debido tiempo, en su debido tiempo, cosecharemos lo que hemos sembrado. En su debido tiempo vamos a ver las promesas de Dios en nuestras vidas. Y eso es otra cosa, las promesas que Dios nos da en su palabra, tenemos que tenerlas grabaditas, pero si Dios me lo dijo, Él no va a mentir, Él no va a mentir. Si Él me lo dijo y es verdad. Entonces, orar con la Biblia. Eso es muy distinto a orar en la carne. Pero es que yo quiero, como la niña caprichosa, y yo quiero, pero ¿eso te lo ha prometido? No, yo lo quiero. No, entonces es saber discernir lo que es las promesas de Dios que nos ha dado en su palabra y lo que es mío. Y lo que es mío no lo quiero. Yo quiero lo que tú tienes para mí. Porque muchas veces lo que Dios tiene para mí es mejor que lo que yo creo que es lo que me conviene. Entonces, ahí es donde la parábola de la viuda insistente es tan importante, de que esta viuda sabía, que insistía en pidiendo, hágame usted justicia contra mi adversario, siga pidiendo, hasta que llegue el día en que se va a cumplir lo que tú estabas esperando de él. Estas dos parábolas eran las que les tenía el Señor para hoy. Seguimos estudiando todo lo que nos ayuda a pensar en el reino de Dios, nos ayuda a pensar en que Dios es fiel, en que Dios es eterno, en que la constitución de Dios, del reino de Dios, es diferente a la constitución del mundo. Y por eso es tan importante nosotros saber cómo debemos actuar, cómo debemos manejarnos, cómo debemos pensar, cómo debemos comportarnos delante de la gente, conforme a la palabra de Dios. Es vivir una vida piadosa, una vida en orden con el Señor. Entonces, si yo no he insistido en oración, es hora de insistir. Si yo tengo como avaricia en mi corazón, es tiempo de romper con esa avaricia, romper con esa codicia, porque para Dios eso es pecado, para Dios eso no es pecado. Eso no. Bueno, terminamos por hoy, entonces vamos a orar.